Que Dios bendiga a todos ustedes. Bueno, hoy quiero compartir la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. Acompañen conmigo esta lectura de lo que vamos a exponer esta noche, si así Dios permite. Vamos a leer Romanos 5, versículo 1, que dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y enseguida vamos a exponer la palabra del Señor y vamos a hablar sobre ese tema tan importante que es la justificación por la fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por elegirme para compartir, para predicar el Evangelio, compartir tu palabra, exponerla, porque ese es el medio, Señor, en el cual tú has determinado en que los hombres serían salvos por medio de la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio, Señor. Y el Evangelio habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Padre, por la vida de Jesucristo. Gracias porque por medio de la fe en Jesucristo, tú nos has declarado justos. Ya no hay condenación, ya no hay culpa. Estamos a cuenta con el Señor. Gracias, Padre, por esas verdades. Gracias por revelarnos esas verdades tan preciosas del Evangelio. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad, con autoridad, y que me des sabiduría, y que tu Espíritu Santo desde ahora en adelante use mi vida para su gloria, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, la justificación por la fe solamente es uno de los temas principales que hubo allí en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Incluso el reformador Martín Lutero llegó a decir que con esa doctrina de la justificación, la iglesia se mantiene en pie. Sin ella, la iglesia cae. Y la justificación por la fe es el tema central del cristianismo. Y es el tema que divide el cristianismo de todos los otros sistemas de creencias religiosas. Por eso, hermanos, debemos hablar sobre esa doctrina que es tan importante y fundamental para todos nosotros. A pesar de que la Iglesia Reformada ya está familiarizada con ese tema, con esa doctrina de la justificación por la fe solamente. Pero, lamentablemente, el tema, la doctrina de la justificación por la fe solamente es un tema poco hablado en muchas iglesias, o quizás es hablado o mencionado muy poco o hasta mismo de una manera equivocada. Y en otros casos, directamente ni se menciona la doctrina de la justificación por la fe, siendo que la justificación por la fe es una de las doctrinas principales del Evangelio de Cristo. Yo estuve en el Evangelio de la Prosperidad más de 15 años y allá teníamos reuniones todos los días, feriados, domingos, y
por día teníamos 4 o más reuniones durante el día. Y en ninguna de esas 4 reuniones, en ningún día, durante más de 15 años, nunca he escuchado un pastor enseñar o alguien enseñar la doctrina de la justificación por la fe. Y la pregunta es, si no enseñan la doctrina de la justificación por la fe, que es uno de los temas principales del Evangelio, la pregunta es, ¿de qué Evangelio estamos hablando? ¿Qué Evangelio estamos predicando? Y ojo, no estoy hablando mal de nadie, porque eso sería una pérdida de tiempo, estar hablando mal de uno o de otro. Lo que estamos hablando aquí es la verdad. Lo que hablo es lo que viví, lo que sé, y lo que hago acá es exponer el Evangelio. Y cuando exponemos el Evangelio, cuando exponemos la verdad, va a ofender seguramente a todos aquellos que no siguen al Evangelio de Cristo. Porque el que sigue el Evangelio de Cristo, esas cosas, esos temas no les molestan, porque siguen al Evangelio de Cristo. Por eso, amados hermanos, debemos siempre exponer el Evangelio a todos. Por la gracia de Dios, he salido del Evangelio de la prosperidad por haber escuchado el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo. Y es el Evangelio de Cristo, la exposición del Evangelio, que hace libre las personas de la esclavitud de los hombres. Y por la gracia de Dios fui libre. Y eso no es hablar mal, eso es hablar la verdad, hablar del Evangelio de Jesucristo. Y ojo, cuidado, porque no existe salvación sin justificación, como también no existe justificación sin salvación. El tema que quiero hablar con ustedes hoy es justificados solamente por la fe en Cristo. Y para poder entender la doctrina de la justificación por la fe, debemos primero entender cuál es el estado del hombre sin Cristo, para que podamos entender cómo el hombre puede ser justificado por la fe, que es lo que trató de hacer el apóstol Pablo en su carta a los romanos. En el primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo habla sobre la perdición de los gentiles. Y en el capítulo 2, él menciona también la perdición de los judíos que estaban perdidos. Y en el capítulo 3, hasta la mitad, el apóstol Pablo habla que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, desde ese punto de vista, el apóstol Pablo trataba de explicar el estado del hombre sin Cristo, para que recién en el versículo 21 del capítulo 3, él comience a explicar la justificación por la fe solamente. Y para poder tener una mejor comprensión del estado del hombre sin Cristo, el hombre sin Cristo, hermanos, según Efesios capítulo 2, versículo 1, está muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto biológicamente
no puede hablar, no puede caminar, no puede moverse, no puede escuchar, no puede hacer absolutamente nada. Está inhabilitado. Y así estábamos todos nosotros espiritualmente hablando. Estamos muertos en delitos y pecados y no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Otro estado del hombre sin Cristo es que el hombre, según San Juan capítulo 3, versículo 36, el hombre está bajo la ira de Dios. La palabra dice que el hombre, que Dios está airado contra el impío todos los días. El hombre sin Cristo, su estado es que el hombre es injusto. No hay justo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, muestra claramente que el justo Jesucristo murió por los injustos y no por los justos. Porque según Romanos, capítulo 3, versículo 10, no hay justo, ni siquiera uno. Según San Juan capítulo 3, versículo 18, el hombre sin Cristo, que no cree en Cristo, él está condenado. Entonces, amados hermanos, esta es la condición, el estado del hombre sin Cristo. Y sabemos que todos morirán. Un día todos van a morir. Como está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y llegando en el juicio, el hombre en ese estado sin Cristo, al llegar al juicio, al gran juicio de Dios, que todos pasarán, nadie va a escapar de este gran juicio de Dios. Allí los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados conforme a lo que está escrito en los libros que fueron abiertos, conforme lo que hicieron o quizás dejaron de hacer también. Y conforme eso, lo que está escrito, los hombres serán juzgados por Dios. Serán juzgados por sus obras. Todas las obras malas que han hecho públicamente o quizás secretamente, cuando apagaron la luz, cerraron la puerta y pensaron que nadie veía. Sin embargo, Dios veía todo porque Él es omnisciente y ve todas las cosas. Y Él estaba allí. Estas obras ocultas que nadie supo, Cristo sabe y serán juzgados conforme a estas obras. Los hombres serán juzgados también por omisión, por los pecados de omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no hace, comete pecado, está pecando y serán juzgados por lo que sabían que tenían que hacer y no lo hicieron. Los hombres también serán juzgados por los pensamientos, por lo que pensaron. Y en nuestra mente, durante el día, ¿cuántos pensamientos no pasan por nuestra mente? Pensamientos sucios, pensamientos pecaminosos, que nadie sabe. Quizás su esposa no sabe, su hermano, la iglesia, nadie sabe, pero Dios sabe lo que pensamos. El único tribunal que es capaz de juzgar aquello que pensamos es el tribunal de Dios. Ningún tribunal de la tierra tiene esa capacidad de juzgar
lo que el hombre piensa, porque no saben lo que piensa. El único que sabe lo que pensamos es Dios, y hasta nuestros pensamientos allí en aquel momento serán expuestos y seremos juzgados también por lo que pensamos. Entonces, el hombre, por sus buenas obras, por algo que hizo, jamás se podrá ser salvo, porque por las obras nadie podrá ser salvo. Ningún ser humano podrá ser salvo por las obras de la ley. Por el contrario, por las obras de la ley seremos condenados. Porque ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién pudo cumplir la ley? Porque si fallamos en un punto solamente de la ley, dejamos de cumplir toda la ley. Y maldito el que no cumple toda la ley. Es maldito. Entonces, no hay forma de pasar por este juicio estricto de Dios. La única forma para poder pasar por el justo juez, por ese justo juicio de Dios, es que el hombre sea justificado. Perdón. Y la pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo podemos ser justificados por Dios? ¿Cómo podríamos ser justificados por Dios? En realidad, lo que no podemos hacer, Cristo hizo por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta en este mundo. Él fue el único hombre que no pecó, que cumplió toda la ley. De tal manera, él agradó al Padre que el Dios Padre le dijo a Jesucristo públicamente: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Entonces, Dios, Él envía a su único Hijo, unigénito, su Jesucristo. Él envía a Jesucristo al mundo como nuestro sustituto. Él vino a ser nuestro representante, nuestro sustituto, Jesucristo. Y allí en la cruz, como dice allí Isaías 53, esa profecía del profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, pareciera que Isaías estaba allí bajo de la cruz, escribiendo todo lo que Cristo estaba pasando en aquel momento. Y el profeta Isaías escribe sobre la muerte de Jesucristo y dice la palabra del Señor que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cristo vino a este mundo como nuestro representante. Él vino a este mundo a sufrir la pena que nosotros deberíamos sufrir, a pagar la pena que nosotros debíamos pagar. La ira de Dios que era para caer sobre nosotros cayó sobre Jesucristo. Y nuestros pecados, como he dicho, Dios puso en Jesucristo. Y allí en la cruz hubo un intercambio. Nuestros pecados fueron imputados en Jesucristo, nuestra culpa fue imputada en Jesucristo y su justicia perfecta fue imputada en nosotros. Eso es la justificación, de tal manera que cuando creemos en Jesucristo, somos justificados por medio de la fe. Hermanos, quería hacer también esta pregunta. ¿Cuándo somos
justificados por Dios. ¿En qué momento esto sucede en nuestra vida? Nosotros somos justificados por Dios cuando creemos en Jesucristo. Romanos capítulo 3, del versículo 22 al 24 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros fuimos justificados. Al creer en Jesucristo, Dios nos ha declarado justos. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto jurídico de Dios que él hace allí en su tribunal, declarándonos justos, declarando injustos, declarando impíos justos por medio de Jesucristo, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros y por medio de la fe en esta obra gloriosa de Jesucristo. Y para que quede bien claro lo que es la justificación, es que la justificación, hermanos, no es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es algo que Dios hace por nosotros. Y eso sucede allí en su tribunal. Romanos 8:33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Para que podamos entender la justificación, que es un acto de Dios hacia nosotros desde allí, de su trono, es tan grande, es tan fuerte eso, que una vez que somos justificados por Dios, ¿quién puede acusarnos? Si fuimos justificados por el justo juez, el todopoderoso, el creador del universo, si Él nos ha declarado justos por medio de la fe en Jesucristo, ¿quién puede acusarnos delante de Dios? Si Dios es mayor que todos y Él es el que nos justifica, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios que fueron justificados? La justificación, hermanos, no es un proceso como la santificación, que es progresiva, pero la justificación es un acto único de Dios, irrepetible, que no se repite. Es un acto hecho una sola vez para siempre. Y hablando de este acto único de Dios, que no se repite, yo me quedo pensando con aquellos que enseñan que la salvación la podemos perder. ¿Cómo explicaría si un creyente pierde su salvación? ¿Cómo haría Dios con el tema de la justificación siendo un acto único de Dios? ¿Cómo arreglaría Dios esa situación si un creyente pierde su salvación? Entonces, Dios tendría que volver atrás con lo que hizo. Dios que declaró justo a aquel
que puso su fe en Jesucristo, pero perdió su salvación, entonces Dios tenía que volver atrás. Y ahí ya no estamos hablando del Dios de la Biblia, ya no estamos hablando del Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras es inmutable. Ese es uno de los atributos de Dios incomunicables. Si Dios es inmutable, es decir, Él no cambia, Él no vuelve atrás. Si Él declaró justo a alguien, este alguien es declarado justo una sola vez para siempre. Entonces, no hay como alguien perder su salvación una vez que ha sido justificado por Dios. Y es importante aclarar, hermanos, que la justificación es por la fe solamente. Nosotros no somos justificados por la fe más obras. Nosotros somos justificados solamente por la fe. Es lo que enseña las Escrituras. En Romanos capítulo 3, versículo 28, dice así: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ese fue uno de los temas principales de la Reforma Protestante, porque muchos allí decían que el hombre, de una cierta forma, podría hacer algo para salvarse. Entonces ya no sería una justificación por la fe solamente, como enseña las Escrituras. Pero quizás usted se pregunta, Pablo dice que somos justificados por la fe solamente, sin las obras de la ley. Pero Santiago dice otra cosa. ¿Será mismo que dice otra cosa? Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2, versículo 21. Santiago 2, 21 dice así. Una pregunta hace: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está la respuesta, pero vamos al versículo 23 que dice, 24 que dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. La pregunta es, ¿será que la Biblia se contradice? Porque acá, como leemos aquí, Santiago está hablando que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. No es solamente justificados solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras. Y ahora, ¿qué hacemos con esos textos? ¿En quién creemos? ¿En Santiago o creemos en Pablo? ¿Con cuál de los dos quedamos? ¿Con la justificación por las obras o con la justificación por la fe solamente? ¿Será que la Biblia se contradice? No, amados hermanos. La Biblia no se contradice. En la Biblia no hay errores. A pesar de que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en diferentes épocas, creemos totalmente
de la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, es imposible que haya errores. Entonces, bueno, ¿cómo explicar esos textos? Que es uno de los textos muy usados por muchas personas, ese texto de Santiago, para decir que no es solamente fe, hay que obrar para que pueda ser justificado o para que pueda ser salvo. La justificación y la salvación están juntas. Para poder entender esos textos, debemos entender lo que dice ahí el versículo 21, cuando dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Está hablando de Abraham. Entonces, para entender ese texto, tenemos que ir hasta Abraham. Tenemos que ir hasta Génesis, capítulo 15, versículo 6. Allá en el capítulo 6, usted puede ver en su Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue imputado como justicia. O sea que Abraham en Génesis 15 ya había sido justificado por creer en Dios, por la fe. Había sido justificado. Ya estaba justificado. Recién en el capítulo 22 de Génesis, recién ahí es que Abraham, él, el capítulo 22, el sacrificio de Abraham, cuando ofreció a Isaac en el altar, ese sacrificio del capítulo 22 es un resultado de la fe, del creer, de haber sido justificado en el capítulo 15 de Génesis. ¿Y qué esas palabras? Santiago quiere decir que una persona que ha sido justificada, ella fue justificada por la fe, pero presenta obras, no para ser justificado, sino porque ya fue justificado. Si no hay obras, entonces si no hay esas obras, esas buenas obras, fuimos salvos para buenas obras, entonces no hubo la justificación. Eso es lo que quiere decir Santiago. Y cuando él dice la fe sin obras es muerta, quiere decir eso. No hay una contradicción. La Biblia nos muestra que debemos ser y somos justificados por la fe solamente. Las obras es un fruto de nuestra fe, de nuestra justificación en el Señor. Hemos sido reconciliados. Antes éramos enemigos de Dios, antes de Dios, y Dios, Jesucristo, nos ha reconciliado en Él, y ahora ya no somos enemigos, pero hubo esa reconciliación. Por eso ahora tenemos paz para con Dios. Ese es un resultado de nuestra fe en Cristo, que nosotros hubiéramos hecho. Se no fue por obras, sino por su misericordia, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Gracias a Dios por Jesucristo, que Dios ha enviado como nuestro sustituto, para que nosotros, al creer en Él, al poner nuestra fe y confianza en Él, seamos justificados, y justificados gratuitamente, no por obras que hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Fuimos justificados por medio de la fe.